o un webinar con 2 jueces laborales, con 2 ministros del Tribunal de Apelaciones, sobre orientaciones jurisprudenciales novedosas o recientes en materia de horas extras. Somos conscientes que ustedes están todavía lejos de esta cuestión de la reglamentación del trabajo, porque esto es un tema de laboral 2, o sea, de quinto año. Pero bueno, Josefina va a tener la misión de ir anotando a todos los que van entrando y los reconoce y les va a poner, digamos así, un tilde, y todos los que entren a las 6:30 lo vamos a tomar como si fuera un oral, como si fuera una actividad externa. Entonces, Josefina, te pido que tú tomes nota. Que estén conectados. Perfecto. Así que, una pregunta, buenas tardes. ¿Por dónde ingresamos por Zoom, a la charla? Por Zoom. Alejandro, si bajas un poco la presentación, Alejandro, el ID y la contraseña. Alejandro, hay varios que están escribiendo que tienen clase a las 6:30. Sí, claro, no es obligatorio, es una actividad voluntaria, por supuesto. Claro, Por supuesto. extra que suma para el que pueda conectarse. Exacto, son actividades de acompañamiento, de complementarias, son voluntarias, no. A nadie le vamos a poner faltas si tienen otra actividad, eso por supuesto. Bueno, ahí de repente Josefina o Alicia pueden poner en el chat los datos de la actividad y sobre todo por los que entran después, digo, porque ahora somos 92. Para los que entran después, de repente pueden poner justamente tertulia sobre horas extras, miércoles 18:30 horas, y esas claves que están ahí. ¿Alguna pregunta antes de comenzar la clase de hoy? Que ya somos un buen número. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna aclaración? O... Sí, profe, yo justo le iba a decir. Era sobre el foro. El foro que usted puso en EVA, ¿lo respondemos con la información que usted dejó mismo en EVA? Ahí me perdí un poco, perdóname, ¿qué foro es? ¿O me equivoqué de materia? Creo que no. Todavía no abrí ningún foro. O sea, entonces me equivoqué de materia, discúlpeme. No hay problema. Sí, por supuesto hay una página EVA que ustedes tienen ahí con el material subido, pero no... Por ahora no organizamos ningún foro, que yo recuerde, no sé Alicia o Josefina, pero... No, yo no recuerdo que haya un foro iniciado tampoco, yo entré hoy. Profe, No, quizás es de clases pasadas. No, yo me equivoqué, recién vi el material y era de otra materia, discúlpeme. Bárbaro. Ok, ¿alguna otra consulta ahora que somos 95? Bien, entonces para los que entraron más tarde, simplemente ahí lo que tienen en la placa es una invitación, es eso, voluntaria, una invitación para esa actividad de 18:30, el miércoles próximo, 18:30, 19:30 por Zoom. Los que puedan y quieren se pueden anotar o contactar, plegar, acceder por Zoom a esa actividad que es una presentación de jueces que van a hablar sobre el tema de horas extras. Por lo menos para ir interiorizándose y conociendo un poco más de cerca la actividad laboral, ¿verdad? Adelante, Ferreira, una consulta tenés. Sí, buenas tardes, profe. Una consultita, digo, si aquellos que vayamos, o que tratemos de estar ahí en esa tertulia, ¿verdad? Pero la clase normal, ¿se va a cursar? Porque se superponen los horarios. Claro, por eso Josefina decía al principio que solo vamos a escuchar hasta las 7:30. Después cambiamos de ID. Después nos ponemos acá. Ah, perfecto. Por lo menos para escuchar un rato a esos jueces, vale la pena. Por lo menos para que ellos van a ver que van a explicar cómo funciona el tema de los juicios laborales en materia de horas extras, y en fin. Son 2 ministras del Tribunal de Apelaciones. Reitero que esto no es obligatorio, es solo una actividad, por si les interesa,
adentrarse en el conocimiento de estos temas, ¿no? Es de carácter absolutamente voluntario. Bueno, el tema de la clase de hoy, vamos a desarrollar la cuestión vinculada a los caracteres del derecho laboral, los caracteres y las particularidades del derecho laboral. Esto lo pueden leer en el tomo 1, volumen 1 de Pla, en el tomo 1, volumen 1 de Pla Rodríguez, y también en el tomo 1, volumen 1 de Barbagelata. Tanto en Pla como en Barbagelata, ustedes tienen esta cuestión de los caracteres y las particularidades del derecho laboral. Empecemos entonces por los caracteres. Van a ver que al inicio del curso del tomo 1, volumen 1 de Pla, él justamente hace una descripción de la disciplina del derecho laboral, partiendo de la base de tratar de encontrar aquellos rasgos que él considera como más salientes, más destacables, como aquellos rasgos que resaltan y que en cierto modo también distinguen a la disciplina del derecho civil, el derecho común. En realidad, este esfuerzo que hace Pla Rodríguez de hablar de caracteres no es más que una forma de, en cierto modo, justificar de por qué el derecho laboral se lo considera como una disciplina de carácter autónomo, de carácter, digamos, que tiene hoy día una especialidad en relación al derecho civil o al derecho común. Entonces, ahí Pla Rodríguez plantea una serie de rasgos fisonómicos diciendo que es un derecho nuevo, extraetático, concreto, en constante formación, fragmentario, provisorio y con tendencia a la internacionalización. Veamos brevemente cada uno de estos rasgos que dice Pla Rodríguez. El primero, él dice es un derecho nuevo. Naturalmente, esa afirmación la hace Pla en la década del 70, hace más de 50 años, cuando el derecho laboral en nuestro país tenía 50 años. ¿Recuerdan ustedes que el derecho laboral se inició como, por lo menos como legislación en 1914, 1915? Después se termina de consolidar varias décadas después. ¿Recuerdan que pasada la Segunda Guerra Mundial, recién ya se puede hablar de que tenía una suficiente cantidad de leyes, decretos, convenios de la OIT, y hasta, ¿recuerdan?, algunos artículos de la Constitución del 34, como para decir, bueno, en ese momento ya había una legislación consolidada como para empezar a hablar de una autonomía. Cuando Pla escribió esto en la década del 70, él cuando decía es un derecho nuevo, era justamente en ese sentido, de que era una disciplina que todavía era novedosa en relación sobre todo al derecho civil que tenía ya más de 500 años. Entonces, ese concepto de nuevo hay que relativizarlo en el entendido de que hoy ya es una disciplina que por lo menos en Uruguay tiene 100 años. ¿Verdad? En Uruguay por lo menos ya es una disciplina que si no tiene 100 años está muy cerca de los 100 años. Entonces esto nuevo es algo medio relativo. Pero cuando él hablaba de hecho nuevo, reitero, lo hacía en consideración a que era una disciplina que tenía una autonomía, una independencia, una especialización en relación al derecho común, parándose en aquel momento cuando tenía alrededor de 50 años del lanzamiento, de la fundación de lo que en aquel momento se llamaba el derecho laboral, o más bien se llamaba en aquel momento la legislación laboral en nuestro país. Entonces, nuevo en ese sentido, nuevo en que era cronológicamente novedoso, pero también nuevo, no solamente desde el punto de vista cronológico, sino también nuevo en el sentido de que traía un enfoque nuevo en cuanto a ciertos temas, ¿verdad? Sobre todo, como después vamos a ver, nuevo también en cuanto a la forma de abordar la cuestión del trabajo, la cuestión del empleo, la cuestión de
aquello que vamos a ver después que se llama hoy día la previsión social o la seguridad social. O sea, nuevo también en cuanto a la manera de tratar los temas, partiendo de la base, como vamos a ver dentro de un momento, de que aquel concepto de igualdad formal entre los sujetos que contratan, eso en materia laboral empezaba a verse como algo distinto, ¿verdad? Como aquel concepto de igualdad formal, en realidad en el derecho laboral había que mirarlo más desde el punto de vista sustancial. Y bueno, cuando uno lo miraba desde el punto de vista sustancial, o sea, del poder real de las partes, uno veía que en realidad, en el marco del contrato de trabajo, esa igualdad era ilusoria, era aparente, desde el punto de vista sustancial, no era real. El otro carácter es eso de que es un derecho extraetático. ¿Qué significa que es extraetático? Bueno, significa que es una normativa en la que no solamente hay fuentes derivadas del Estado, o sea, las normas no solamente derivan del Estado, sino que también provienen de los propios sujetos. Acá Pla Rodríguez obviamente está pensando no solamente en la legislación internacional, es decir, la derivada de la OIT, sino principalmente las normas creadas a través de la negociación colectiva, o sea, los convenios colectivos. Normalmente el derecho civil, el derecho comercial, es el derecho, ni que hablar del derecho tributario, que ustedes van a ver más adelante, el derecho financiero, tiene como norma fundamental, como fuente fundamental, la ley derivada del Parlamento, en el sentido más estricto de la palabra. En cambio, en materia laboral, si bien la ley es muy importante, sabemos que el derecho laboral nace a raíz de la intervención del Estado en las relaciones de trabajo, en el mundo del trabajo, también hay una presencia muy importante de otras fuentes que justamente no son estatales, principalmente las normas internacionales y también las normas derivadas de la negociación colectiva, es decir, más concretamente, de los convenios colectivos, que vamos a ver más adelante en la segunda parte del curso, los convenios colectivos de trabajo. O sea, hoy día hay muchas regulaciones en los sectores de actividad, en las ocupaciones y en los oficios, que no surgen de las leyes, que en general las leyes son generales, sino que surgen de los laudos y de los convenios colectivos y también de las normas internacionales del trabajo. Por eso el concepto de extraetático, en el sentido de que, reitero, si bien la fuente estatal existe, también hay normas que derivan de otras fuentes que no son el Estado, o sea, que no es el Parlamento, que no es el Poder Ejecutivo, ni tampoco las juntas departamentales, en el caso de nuestro país. Derecho concreto. Derecho concreto dice Pla porque acá se trata de, muchas veces, de normas que regulan situaciones muy concretas, situaciones muy puntuales, Dice Pla, es un derecho concreto porque además de ir a la realidad, además de tratar de abarcar la realidad, es muy común que trate de las normas en derecho laboral, tratar de buscar soluciones para un sector de actividad concreto o para inclusive una empresa concreta. Es un derecho que muchas veces va a tratar de abordar la situación concreta y que por lo tanto ustedes recuerden que las leyes en general regulan situaciones generales abstractas de forma muy amplia, o sea, tratan de resolver o regular relaciones con carácter general en la sociedad. En cambio, en el derecho laboral es muy común que todas estas fuentes que estamos analizando, mencionando, ni que hablar de los convenios colectivos, de los laudos, están referidas más que nada a determinadas parcelas de actividad, a determinadas ocupaciones, por ejemplo, los médicos, por ejemplo, los viajantes y vendedores de plaza, los enfermeros, los trabajadores de la construcción, las telefonistas, los trabajadores, bueno, ahora vieron el teletrabajo, que ahora se dictó una ley la semana pasada, los trabajadores de la pesca. O sea, es una norma que va, en general, se trata de buscar soluciones concretas porque son muchas las particularidades que hay en cada uno de los sectores de actividad. Es muy difícil, no imposible, pero sí muy difícil, muchas veces legislar o regular con un carácter demasiado abstracto. ¿Por qué? Porque, reitero, cada ocupación, cada oficio, cada sector de actividad, cada profesión, tiene una cantidad de rasgos que la distinguen o la separan del resto. Entonces, es
muy común que hayan regulaciones que son muy pequeñas, o sea, que abarcan a muy poca cantidad de trabajadores. Entonces nos encontramos con regulaciones generales a través de leyes sectoriales, que son en general a través de laudos, y después tenemos muchas veces regulaciones por empresa, que son lo que llaman convenios colectivos por empresa. Y a su vez todavía mucho más concreto, porque después tenemos el contrato de trabajo, que regula directamente entre el empresario y el trabajador la relación individual concreta del trabajador. Bueno, vamos a ver después que los principios del derecho laboral, que vamos a ver dentro de un par de semanas, justamente muchas veces atienden a situaciones concretas. Entonces, en derecho laboral, mucho más que en otras disciplinas, reitero, aparecen normas que buscan regular situaciones particulares, situaciones concretas. Después dice, es un derecho en constante formación, en el sentido, a ver, todo el derecho siempre está en constante formación, el derecho es dinámico, cambia la realidad, cambian las relaciones sociales, culturales, políticas, económicas, cambian las normas. Esto pasa en todo el derecho, hasta el derecho civil. Ustedes piensen en todos los cambios que han habido en materia de unión concubinaria en los últimos años, en materia de, bueno, de lo que se llama la agenda de derechos, como ha sido el tema de la posibilidad de cambiarse el nombre, cambiarse el sexo, en fin. Piensen ustedes todo lo que ha habido en los últimos años de cambios no solamente en derecho laboral, sino en derecho civil, que de repente son ramas del derecho que son, digamos, donde son más estables a través del tiempo, o en derecho comercial, o en derecho internacional privado, en derecho internacional público, pero en el derecho laboral es mucho más dinámico, Por eso se dice que está en constante formación, en el sentido de que normalmente las normas tienden a desactualizarse, las normas tienden a perder vigencia con más rapidez. Las normas tienden a desactualizarse con mayor rapidez. Por eso ustedes vieron que cuando hablamos del derecho laboral, yo les dije, bueno, una ley de prescripción en el año 75 que dijo que la prescripción era que los créditos caducaban al año. Después en el 85 dijo que era a los 10 años. Después en el 96, o sea, 10 años después, dijo que eran a los 2 años. Después en el 2007 se modificó y dijo es a los 5 años. O sea que uno ve que cada 10 años aproximadamente cambia la ley de prescripción. ¿Y por qué es eso? Bueno, justamente porque es un derecho vivo donde está muy atado, muy ligado a los cambios en la economía, los cambios en las relaciones de poder político, en la ideología, en las pautas culturales. Y eso hace que entonces haya que continuamente hacer ajustes en las normas de seguridad social, en las normas laborales, y por eso que es un derecho en constante formación. Ese es el sentido de que es un derecho que está sujeto a muchos más vaivenes y dinamismo que en relación al derecho civil. Reitero una vez más que todos estos caracteres en realidad los plantea Pla como una forma de distinguir, de diferenciar al derecho laboral del derecho civil. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, porque en aquel momento, cuando escribió Pla, hace 50 años, había todavía toda una discusión, bueno, el derecho laboral es autónomo o no es autónomo, sigue rigiendo el Código Civil en algunas partes o no sigue rigiendo el Código Civil, ¿qué pasa cuando hay lagunas? ¿Qué pasa cuando hay que interpretar las normas? ¿Acudo al título preliminar del Código Civil o no acudo? En aquel momento todavía esta cuestión era un poco más dudosa. Entonces, los autores más importantes de aquella época, de Ferrari, en Uruguay, Barbagelata y Pla Rodríguez, 3 grandes autores de aquella época, ¿verdad? Del Uruguay del 40 al 70 y al 80, digamos así, de Ferrari era el autor más importante, ¿verdad? Francisco de Ferrari era el autor más importante, secundado en aquel momento por sus discípulos, que eran Pla Rodríguez y Barbagelata. Pero bueno, ya Barbagelata y Pla Rodríguez igual ya eran gente adulta y que ya tenían unos cuantos libros escritos. Bueno, y los 3 entonces trataban de justificar en aquel momento la autonomía del derecho laboral. ¿Y cómo lo hacían? Entre otras cosas, diciendo, hay caracteres, hay particularidades que distinguen al derecho laboral del derecho común o el derecho civil. La quinta característica que identifica Pla Rodríguez es la de derecho fragmentario. Esto sí no tiene nada que ver con el derecho civil, sino que es una característica propia del derecho laboral de Uruguay, el carácter fragmentario. Esto no tiene tanto que ver con el derecho laboral en relación al derecho civil, sino que eso es una característica más del derecho laboral de nuestro país, que es que no tiene código, En Uruguay, a diferencia de la mayoría de los países del mundo, en Uruguay el derecho laboral no está codificado.
Francia tiene un código. España tiene un estatuto de los trabajadores que es como si fuera un código. Portugal tiene un código. Grecia tiene un código. Alemania tiene un código. Argentina tiene una ley general de contrato de trabajo que es como si fuera un código. Brasil tiene una consolidación que es como si fuese un código. Colombia tiene un código. México tiene una ley federal que es como, funciona como un código. Ecuador tiene código. Costa Rica tiene código. Panamá, República Dominicana, Bolivia, Paraguay tiene código. Bueno, me está faltando algún país, pero en general los países tienen códigos. Así como está el código civil, el código tributario, el código penal, ¿verdad? El código de comercio, el código rural. Bueno, ustedes saben que hay cantidad de códigos en Uruguay, muchas de las materias que estudian son codificadas. En derecho laboral en Uruguay nunca hubo código, nunca hubo código. En gran parte, esto es una apreciación mía, una reflexión mía, puedo estar equivocado, en gran parte es por obra de Ferrari y también en cierto modo de Play y Barbagelata, que siempre fueron contrarios a que haya un código. Siempre ellos fueron contrarios a un código. Y por eso entonces que es un derecho fragmentario. Porque hay una regulación que tiene muchas leyes, varias leyes, te recuerdan que la clase pasada fuimos mencionando muchas leyes, entonces Uruguay tiene muchas leyes y por eso es muy fragmentario, muchas leyes desperdigadas, digamos así, muchas leyes separadas, una ley para la licencia, otra para el despido, otra para el aguinaldo, otra para el salario vacacional, otra para el teletrabajo, otra para las horas extras, otra para el descanso semanal, otra para los viajantes y vendedores de plaza, otra para la seguridad e higiene, otra para el trabajo a domicilio, otra para los arroceros, otra para los rurales, otra para el servicio doméstico. O sea, hay muchas leyes no está codificado. Pero además de las leyes, como yo decía, hay muchas normas internacionales, está lleno de convenios colectivos, está lleno de laudos dictados por los consejos de salarios, entonces por eso es un derecho fragmentario, ¿verdad? Un derecho fragmentario en ese sentido, de que no está codificada la disciplina. Y seguramente nunca la vaya a estar, porque, como yo mencionaba, es una característica muy uruguaya de Pla Rodríguez y de Barbagelata y de Ferrari siempre decían que si se codificaba, eso era anquilosar la normativa, que eso podía ser contrario a esa progresividad y a esa necesidad de adaptabilidad. Entonces decía, bueno, y el ejemplo que daba siempre Pla Rodríguez en las clases era, fíjense que en Francia el código, el trabajo de Francia, tiene 2000 y pico de artículos y continuamente tienen que ponerle artículo 934. Entonces después tienen que poner 934.1, 934, cada vez que van haciendo una reforma, hay que ir haciendo, entonces de repente ese artículo 934 tiene 14 carillas, porque le van haciendo adendas y agregados, entonces es muy difícil entonces leer esas normas. En fin, esto, hay dos bibliotecas. Uno dice que es mejor tener codificado, porque eso le da una cierta sistematicidad y organización a los temas, y otros dicen, como Pla Rodríguez y Barbagelata y de Ferrari, no, es mejor que esa asisticidad y ese enfoque global y la racionalidad, la de la doctrina. Y eso es un poco lo que sucede. En un país como Uruguay, que no tiene código, le dejó mucho espacio para la doctrina. Entonces Uruguay es en materia laboral, es un derecho muy doctrinario y jurisprudencial. Siempre dicen, bueno, ¿por qué no se puede cambiar el horario del funcionario? ¿Por qué no se puede cambiar de lugar? ¿Por qué no se puede hacer esto o lo otro? No lo van a encontrar en un código. Fíjate que si no, como dice Pla en el tomo 4, volumen 1, tal cosa. Como dice Barbagelata en el tomo 2, volumen 2, tal otra cosa. O sea, en aquellos derechos que son codificados, siempre está esa posibilidad de que una buena parte, no siempre, todo, de las soluciones están en el código. Tampoco están así porque vieron que después aparece Gamarra, dice una cosa y otro autor, no sé, Carnelli dice otra cosa y Cafera dice otra cosa. Después siempre hay interpretaciones, porque eso es lo que sucede con todas las normas. Pero bueno, cuando hay un código, como que uno queda un poco más circunscripto a trabajar dentro de ese código. Cuando no hay código, como en el caso Uruguay, que es laboral, le da un poco más de margen a la doctrina y también a la jurisprudencia. Entonces, ese es un poco el concepto de fragmentario. Fragmentario en el sentido que no está codificado y de que hay muchas normas de distinto tipo que regulan cada uno de esos aspectos. Esto, reitero, este carácter fragmentario es más bien una cosa de Uruguay. Naturalmente en otros países también, además de los códigos, hay leyes y hay convenios colectivos. Pero en Uruguay esto es mucho más notable. Cuando uno va al exterior siempre dice, Uruguay no tiene código, Uruguay
cuando uno le dicen, bueno, ¿dónde leo este tema? Si uno va a Paraguay, dice, está el artículo del Código de Paraguay, o de Colombia, o de Bolivia, como yo les decía. En el caso de Uruguay, eso no sucede de esa manera porque no hay código, entonces ahí la cuestión está regulada en normas está regulado más bien en doctrina y jurisprudencia. Eso es un poco lo que sucede en los países que no tienen código. La otra reflexión es, dice Pla, es un derecho provisorio. Es un derecho provisorio. Esto obviamente tiene mucho que ver con todo lo que estamos señalando, ¿verdad? Al decir Pla que es un derecho provisorio, como se podrán imaginar a ustedes, lo que está diciendo Pla Rodríguez con eso es que se trata de un derecho que está muy sujeto, muy sometido a cambios. Por eso es un derecho provisorio. Dice Pla, las soluciones en derecho laboral normalmente tienen un grado de vigencia en el tiempo que es mucho más relativo a que el resto de las disciplinas. Esto también no es tan así en el sentido de que hay un conjunto de leyes, que no se han modificado a lo largo de mucho tiempo. Por darles un ejemplo, en Uruguay las leyes de despido, las del año 44 que mencionamos la otra vez, están vigentes desde el año 44 y no se han tocado. La ley de licencias de la década del 50 y no se ha tocado. La ley de aguinaldos de la década del 50 y no se ha tocado. La ley de las extras es del 86, 87 y no se ha tocado. Pero, bueno, sacando ese gran armazón de la ley de 8 horas, la ley de 8 horas de 1915 sigue vigente. No se ha tocado la ley de 8 horas. Pero fuera de esas grandes leyes en materia de jornada, de descanso semanal, de despido, de consejo de salarios, de horas extras, de licencia, de aguinaldo, fuera de esas 10 leyes, digamos así, es cierto que después en muchas otras materias la normativa es muy provisoria. ¿Qué es provisorio? Bueno, los convenios colectivos tienden normalmente a ser convenios que no rigen sine die, sino que buscan soluciones para un periodo de tiempo más o menos razonable, 2, 3, 5 años. ¿Por qué? Porque cambia la situación económica, y al cambiar la situación económica, eso que puede ser un beneficio que otorga la empresa ya no lo puede dar, porque de repente al cambiar la situación económica nos aumenta la inflación, o aumentan los costos de las empresas, o hay que reducir personal, o hay que bajar costos. Entonces, muchas veces los convenios están sometidos a una vigencia que no es tan larga como son la de las leyes. Y así se puede decir con muchos otros institutos o categorías o aspectos de la regulación del derecho laboral. En fin, por razones económicas, culturales, por razones de costos, por razones ideológicas, por razones políticas, por una cantidad de razones que ustedes van a ir viendo a lo largo del curso, es cierto que en derecho laboral las normas tienden a tener una provisoriedad, o sea, una vigencia mucho menor que de repente en derecho internacional privado. Ustedes van a ver eso recién en quinto año, pero cuando estoy en derecho internacional privado se cambia cada 50 años la norma. Y en derecho comercial más o menos pasa lo mismo, no hay grandes cambios en materia de ley de cheques, en materia de código de comercio, o sea, en materia de quiebras. Hay cambios, pero no son cambios que se dan cada 10 años o que se dan ni siquiera cada 20, son cambios que se dan cada un periodo de tiempo más prolongado. Entonces, el concepto de provisoriedad no es solo en nuestro país, esto es un rasgo que es en general del derecho laboral en general. Uno ve que cuando hay cambios económicos en el mundo, o políticos o ideológicos, es bastante común que hayan cambios en la normativa laboral, que haya, digamos, es una legislación que está sujeta a una tensión mucho mayor que el resto de las disciplinas, en materia de familia, como digamos hoy, comercial, penal, donde los cambios no son tan frecuentes, donde los cambios normativos no son tan frecuentes. Eso porque es un derecho vivo, porque es un derecho muy apegado a la realidad, porque es un derecho que en definitiva está muy en contacto con las vicisitudes de las empresas, con las vicisitudes y las dificultades y las bondades o digamos, los ciclos buenos y los ciclos malos que puede tener la economía en un país. Y la última característica, dice Pla, es la tendencia a la internacionalización. Esto sí es una tendencia muy, muy clara que ha tenido el derecho laboral desde su origen, no solo en Uruguay, sino en el resto del mundo,
Y esto está dado por diversos motivos. La internacionalización refiere a que es muy común que se dicten normas internacionales que traten de regular los grandes temas del derecho laboral, de manera de establecer pisos mínimos, de manera de establecer estándares mínimos, no a nivel solamente de un país, sino a nivel regional y mundial. O sea, se trata de buscar una legislación que establezca estándares mínimos universales, de manera de que haya, digamos así, algunos temas, algunos derechos, algunos beneficios, algunos principios que rijan con carácter universal. O sea, esto es por una necesidad de que haya un reconocimiento de derechos fundamentales a nivel para todos los trabajadores del mundo. Entonces, es muy común de que, principalmente a través de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, desde 1919 a la fecha, se trata de dictar normas internacionales que busquen una uniformización de ciertos estándares de reconocimiento de derechos universales. Ahí menciona Plan en su libro varias causas. Una es las migraciones. ¿Qué tienen que ver las migraciones? Dice Pla, bueno, el tema de las migraciones lleva a la necesidad de buscar una coordinación y uniformización de ciertos derechos a nivel internacional, porque cuando los trabajadores se van migrando, sobre todo, no únicamente, pero sobre todo en materia de seguridad social, a nivel de, sobre todo, derechos jubilatorios, por ejemplo, es necesario que se vayan celebrando acuerdos, convenios entre los países, tratados, para tratar de conservar los derechos jubilatorios. Eso es lo más evidente, los derechos jubilatorios. ¿Qué estoy diciendo con esto? Imagínense que todos los que estamos acá, que somos ahora 108, nos vamos a trabajar 10 años en Argentina, y después 10 años en Paraguay, después 10 años en Brasil y 5 años en Uruguay. Normalmente las legislaciones dicen que para jubilarse hay que trabajar 30 años como mínimo. Entonces, si trabajamos 10 años en cada país, no nos podemos jubilar nunca. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se hacen tratados tratando de establecer que entre los diversos países por los cuales circuló el trabajador, migró el trabajador, bueno, se podrá totalizar, sumar esos periodos para una jubilación. Y así con muchos temas. Piensen ustedes el gerente de una multinacional que está, no sé, imagínense que trabaja en el Banco Santander. Entonces, trabaja en España. ¿No? Es un español que trabaja en Madrid. Y lo mandan 5 años a Uruguay. Entonces, ¿cuál es el estatuto que les aplica a ese trabajador de esa multinacional del Banco Santander? ¿Le aplica la ley uruguaya o la ley española? Y así puede pasar con muchos casos. Otro ejemplo, imagínense el trabajador, imagínense un camionero que lleva carga y que trabaja en una empresa uruguaya. Trabaja en una empresa uruguaya y lleva, no sé, imagínense la carga que lleva es, no sé, imagínense zapatos que vende una empresa uruguaya y los lleva a Argentina. Y bueno, y tiene que viajar cada 15 días a Argentina a hacer ese viaje y va llevando cajas de zapatos durante 5 años, cada 15 días. Y bueno, ustedes dicen, bueno, está vinculado a una empresa uruguaya, perfecto, pero después entra en el camión en Argentina, imagínense que tiene un accidente en Argentina, en territorio argentino. ¿Cuál le aplicó a ese accidente? ¿La ley uruguaya o la ley argentina? Y las horas de trabajo, ¿son por la ley uruguaya o por la ley argentina? O sea, cuando los trabajadores migran, se dan lo que se llaman relaciones internacionales de trabajo, en algunos casos. En otros no, porque se asientan y ya no hay un problema de relación internacional. Relación internacional es cuando ¿verdad? El trabajador realiza la tarea en diversos territorios de manera más o menos simultánea. Es el caso de un gerente, el caso de un profesional, o sea, muchas personas que viajan para cumplir con sus tareas. Y así podemos poner infinidad de casos que se dan. Entonces, todos estos casos que yo estoy poniendo de migraciones, de trabajo, de relaciones internacionales de trabajo, generan una necesidad de que se busquen soluciones internacionales, o sea, no solamente de leyes locales, sino que las leyes a nivel internacional vayan buscando una solución a esos trabajadores que migran o a esos trabajadores que cumplen sus tareas sucesivamente en varios países, en empresas multinacionales, o trabajadores que son, piensen ahora en esta obra de Botnia, como es de UPM, esta como es de Durazno, la UPM2. Y bueno, y ahí vienen de repente polacos, rumanos, finlandeses, para trabajar en obra una semana, 20 días, 2 meses, 3 meses. Entonces, otra vez, ahí hay que buscarle soluciones a ese trabajador que es de una empresa de repente alemana y que lo llevan, y es un rumano que trabaja para una empresa alemana que viene a trabajar en Uruguay durante un mes.
Entonces, otra vez, ¿qué normativa le aplico? Ese contrato, ¿por qué ley se rige? Entonces, todas estas cosas dan lugar a que se trate, no siempre se logra, a buscar soluciones a estos problemas de relaciones internacionales de trabajo. No solamente por eso, dice Pla, hay necesidad de buscar normas internacionales o soluciones internacionales. También, dice Pla, por un tema de que hay problemas que son comunes en todos los países. Piensen ustedes el tema del desempleo, piensen ustedes el tema de la libertad sindical, o sea, de la negociación colectiva, sobre todo cuando los trabajadores muchas veces en el marco de empresas multinacionales tratan de negociar convenios colectivos que sean internacionales. De repente, en la fábrica de Volkswagen, y sobre todo a nivel europeo, esto no pasa en Latinoamérica, pero sí a nivel europeo, de repente la fábrica Volkswagen tiene un local en Alemania, otro local en España, otro en Portugal, otro en Suecia. Entonces muchas veces los sindicatos de esos diversos países, de esas multinacionales, hacen una alianza y tratan de establecer un convenio que rija en todos esos países, para que tengan una solución similar en todos esos países. Bueno, entonces hay toda una cuestión de negociación colectiva internacional. Y otra vez, entonces aparece una idea de internacionalización del derecho laboral. O sea que problemas comunes lleva muchas veces a una necesidad de buscar soluciones internacionales. Reitero, no que esto se aborde por leyes locales, sino que se aborde a nivel de normas internacionales. Normas internacionales que son muy variadas. Las más comunes son las normas de la OIT. Vamos a ver después los convenios de la OIT. Pero hay muchas otras normas internacionales. Veíamos recién, convenios colectivos internacionales, supranacionales. Pero también tenemos, vamos a ver después, cartas sociales internacionales. Tenemos tratados de las Naciones Unidas, tenemos tratados a nivel de la Unión Europea, hay tratados a nivel del Mercosur, hay tratados a nivel de la OEA, o sea, de la Organización de Estados Americanos, hay declaraciones, hay cantidad de normas que son de nivel internacional. E inclusive en el caso de la Unión Europea hay lo que se llaman normas supranacionales. Quiero decir, no se queden con la idea de que en derecho laboral rigen solamente normas locales. En derecho laboral, mucho más que en cualquier otra disciplina, mucho más que en derecho comercial, que en derecho tributario, que es claramente local, derecho familiar, hay en derecho laboral muchas normas que son de carácter internacional, de fuente internacional, que son de fuente internacional. Y por último, dice Pla, el tema del dumping comercial, el peligro del dumping comercial. Hoy día no hay Congreso Mundial de Derecho Laboral, no hay Congreso Regional, no hay Congreso Internacional de Derecho Laboral donde no aparezca el tema de la necesidad de que haya normas internacionales o soluciones supranacionales para regular el funcionamiento de las empresas multinacionales. ¿Por qué regular el funcionamiento de las empresas multinacionales? Bueno, porque hay toda una preocupación de que las empresas multinacionales, imagínense que de repente Nike, la empresa Nike, de repente tiene su casa matriz en Nueva York. Estoy inventando. Imagínense que Nike tiene su casa matriz en Nueva York. Pero los zapatos, los zapatos de fútbol los hace una empresa en Vietnam. Y no es una empresa de Nike, sino que se lo manda a hacer a una fábrica con la que contrata un proveedor, una fábrica vietnamita. Y muchas veces esa fábrica vietnamita trabaja con niños, o trabaja con mano de obra semiesclava, o no cumplen con normas de seguridad social, o no cumplen con ninguna norma de seguridad e higiene, y de repente trabajan en un local absolutamente en ruinas que después se termina derrumbando, como pasó en Pakistán, y se murieron 1000 y pico de trabajadores. Y en ese local, el famoso caso que hubo en 2013, que fue una conmoción y fue un punto de inflexión en estas cuestiones que estamos hablando de empresas multinacionales, porque ahí se llamaba Rana Plaza, un edificio llamado Rana Plaza, se cayó abajo y murieron 1000 y pico aplastados de trabajadores, o pasó en el edificio Miami, pero que no era de trabajadores, sino de personas que vivían ahí, ¿verdad?, que residían en Miami. Y bueno, se vino abajo ese Rana Plaza en Pakistán, perdón, sí, en Pakistán bien digo, y no en Bangladesh, era en Bangladesh, y bueno, cuando se vino abajo ese edificio, resulta que ahí había una cantidad de empresas, pequeñas y microempresas, que trabajaban para las grandes cadenas de prendas, yo qué sé, no estaba la prenda Zara, pero me acuerdo, estaban las grandes cadenas multinacionales, norteamericanas, inglesas, españolas, francesas. Entonces, claro, ahí fue una conmoción, Naciones Unidas ahí puso un grito en el cielo y otros organismos internacionales. Entonces dictaron una resolución que es absolutamente voluntaria,
establece que las empresas multinacionales deben hoy día regirse por lo que se llama un principio de debida diligencia. Debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? Significa que tienen que vigilar a los proveedores a nivel local. Deben vigilar qué es lo que hacen los proveedores a nivel local y exigirles códigos de conducta, exigirles, pero es todo voluntario. Bueno, eso es parte de lo que se habla hoy día a nivel internacional, de cómo obligar a las empresas multinacionales. Entonces, hay toda una discusión sobre si no debería haber una norma, no ya voluntaria, sino de las Naciones Unidas o de la OIT, que diga de cómo debe ser la actuación de las empresas multinacionales, no de forma directa, porque en general las empresas multinacionales a sus empleados les pagan sueldos altísimos, pero el problema es que las multinacionales son muy pequeñas y subcontratan, ¿verdad?, con proveedores en la cadena productiva, lo llaman las grandes cadenas de suministro. Las cadenas de suministro, la empresa multinacional está arriba, pero después más abajo va contratando con proveedores que a su vez contrata con otro proveedor, que a su vez contrata con otro, y ahí se forma una cadena de suministro, ¿verdad? Uno que hace el transporte, otro que hace, extrae la materia prima, el otro que la industrializa, y así al final llegamos al zapato o a la campera o en fin, o a cualquier producto, el televisor o el smartphone, ¿verdad?, o el teléfono. Entonces, ahí otra vez aparece toda una discusión en base a si debería o no regularse esto a nivel internacional. En definitiva, y para concluir, lo que dice Pla Rodríguez es que este es un derecho que tiene una clara tendencia internacional porque desde el nacimiento del derecho laboral hubo normas internacionales. O sea, así como los estados empezaron a dictar normas para regular el trabajo de los niños, de las mujeres, el tema de los accidentes de trabajo, de las enfermedades, de la seguridad industrial, etcétera, etcétera, también desde fines del siglo XIX hubo tratados a nivel europeo, y después, desde 1919 en adelante, en la OIT, para tratar de establecer estándares mínimos a nivel internacional. Por eso que el derecho laboral, además de ser un derecho local, es claramente un derecho de tipo internacional. Esto respecto de lo que dice Pla Rodríguez. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna intervención, alguna aclaración por esta cuestión? Bueno, muy rápidamente, si no hay preguntas, muy rápidamente vayamos entonces a los particularismos. Barbagelata, y con esto finalizamos, Barbagelata no habla de caracteres, sino que habla de particularismos. Lo que dice es que el derecho laboral posee una serie de particularidades que lo diferencian o distinguen del derecho civil. Reitero, es también una forma de buscarle la autonomía del derecho, de explicar la autonomía del derecho laboral, no a través de caracteres, que es lo que dice Pla en su libro, sino que Barbagelata le llama particularismo. ¿Cuáles son los particularismos que identifica Barbagelata? Bueno, él dice que hay un particularismo esencial y después otros que son de carácter secundario. El particularismo esencial que identifica en su libro Barbagelata dice que el derecho laboral se caracteriza o se particulariza, digamos así, tiene como objeto esencial, como elemento esencial, dice Barbagelata, la protección del trabajo dependiente o el trabajo subordinado. A su vez, ese trabajo subordinado, dice, requiere de que la disciplina, la legislación y el derecho laboral en general establezca a través de las normas una tutela preferente o una protección más fuerte hacia el sujeto débil, contratante, que es el trabajador. Y después dice Barbagelata, el derecho laboral se caracteriza porque regula el trabajo subordinado, ese trabajo subordinado implica que hay en la relación laboral un sujeto con poder y otro sujeto digamos así, con una potestad diferente, una potestad más débil de negociación, un poder más débil de negociación, lo que hace que requiera que las normas establezcan una tutela preferente respecto del sujeto débil, algo así como, nosotros ya lo mencionamos, en materia de familia, cuando se trata de la relación respecto de los hijos o de los menores de edad, ahí hay un interés preferente o una tutela preferente o una protección especial respecto de ese sujeto más débil
en relación al otro, ¿verdad? O sea, los padres, por ejemplo, o el tutor, o cosas por el estilo. Y bueno, en materia laboral, obviamente es el trabajador o el funcionario público si fuera en relación al Estado. Y el tercer elemento, dice Barbagelata, de particularidad, es que hay un concepto diferente de igualdad. Hay un concepto diferente de igualdad. Dice, mientras en el derecho civil rige el concepto de igualdad formal, en derecho laboral rige el derecho de igualdad real o sustancial. De igualdad real o sustancial, por lo cual, dice Barbagelata, el derecho laboral parte de la base que los sujetos están en pie de desigualdad, no en pie de igualdad, y busca a través de desigualdades del signo contrario, a través de las protecciones, trata de llegar a la igualdad real. Se trata que en el marco de una relación de empleo se limiten los poderes del empleador y de esa manera tratar de que haya una cierta igualdad entre los sujetos contratantes de la relación de trabajo. Eso es un poco lo que reflexiona Barbagelata en su libro. Y después dice, hay otras particularidades que impregnan a toda la legislación y a todo el derecho laboral. Él ahí habla, por un lado, de algo que ya mencionamos en la primera clase, leyendo a aquel autor española, Palomeque, cuando él hablaba del conflicto social, de la subyacencia del conflicto social, en el sentido de que toda la regulación parte de la base de que en el fondo hay un conflicto de interés entre el empresario y el trabajador, que ese conflicto se resume, dice Barbagelata, y también lo dice Palomeque, el español, con mucha claridad, dice, bueno, el conflicto más claro o la distinción más clara de intereses es que el interés del empleador es pagar lo menos posible y el interés del trabajador es ganar lo más posible. Y bueno, eso queda muy claro, dicen ellos, cuando se da una negociación salarial, donde el trabajador dice, yo quiero ganar un 20% más, y el empleador dice, no, 0. Y después se empiezan a negociar y terminan en 3, 4, 5, 7, lo que se puede negociar, pero siempre el interés del empleador va a estar en tratar de pagar lo menos posible. Es como cuando uno compra una casa, ¿verdad? El vendedor va a tratar de venderla en el precio mayor posible y el comprador comprar lo más barato posible. Y bueno, eso pasa también en materia de trabajo. El que vende, el trabajador, que vende la energía, la va a tratar de sacarle el mayor precio posible. Y el empleador comprarla por el salario más barato posible. Entonces, a raíz de ese conflicto, que es el conflicto madre o el conflicto base, bueno, es que se va armando todo el resto de las estipulaciones, las regulaciones e institutos del derecho laboral. Ese conflicto es un conflicto que está siempre latente, siempre presente, en el sentido de que siempre al empresario, para tratar de obtener un mejor costo de producción, va a tratar de pagar menos, y el trabajador, en cambio, va a tratar de cobrar más y a su vez de obtener cada vez mayor libertad. O sea, tener menor tiempo de trabajo. O sea, al empresario le va a servir siempre tratar de que trabaje la mayor cantidad de horas posible. Al trabajador le va a tratar de convenir que por la misma plata trabajar la misma cantidad de horas posible. Tener la mayor cantidad de días libres posible, mayor vacaciones posible, en fin. Siempre hay un tema económico en juego, una disputa económica entre el empresario y el trabajador. Naturalmente, en alguna coyuntura, en algún momento histórico, a veces pueden haber intereses alineados desde el punto de vista económico, pero en general son intereses que son contrapuestos. Y eso no debe llamar la atención, es bastante razonable que así suceda, ¿verdad? Porque así sucede en cualquier mercado de cualquier cosa, ¿no? El mercado de venta de automóviles, el mercado de venta de una casa, en cualquier mercado que sea en nuestra economía, siempre hay, ¿verdad?, una concurrencia entre oferentes y demandantes, y cada uno de ellos trata de sacar la mejor ventaja posible en el mercado. Dimensión colectiva del conflicto. Como ustedes se pueden imaginar, acá lo que quiere decir es que esa contraposición de intereses, de que uno quiere pagar poco y el otro quiere ganar mucho, muchas veces se transforma después no en una disputa individual, sino en una disputa colectiva, porque los trabajadores se dan cuenta que si van al mercado solitos a negociar con el empleador, tienen pocas posibilidades de obtener un buen salario. Y que muchas veces, actuando de forma colectiva, ¿verdad?, uniéndose, logran obtener, ¿verdad?, una mejor negociación. Todo el derecho sindical está armado sobre esa idea, de que el trabajador le va a ir mejor, o tiene más chance de que le vaya mejor negociando de forma colectiva que negociando de forma solitaria. Entonces, eso es un poco el concepto de dimensión colectiva del conflicto. Ese conflicto individual de yo quiero ganar más y tú querés pagarme menos, esto después se va a transformar en que hay un grupo de personas ubicadas en la misma situación, todos quieren ganar más,
y los empleadores ubicados en la misma situación de que todos quieren pagar menos, entonces se van a ver no solamente conflictos individuales, sino conflictos colectivos. Yo estoy sintetizando mucho, pero creo que la idea más o menos les queda clara. Papel central de la negociación colectiva. Con esto lo que quiere decir Orbajelata es que, bueno, justamente la negociación colectiva es uno de los instrumentos, no el único, pero es uno de los instrumentos preponderantes para tratar de regular esos conflictos de interés. Sobre todo a través de la negociación colectiva lo que se regula es el precio del salario. O sea, no es solo eso. A través de la negociación colectiva se puede regular condiciones de seguridad e higiene, se pueden regular licencias, se pueden regular cuestiones vinculadas al trabajo de las mujeres, de los menores, se pueden regular muchas cosas. Pero lo preponderante, lo principal en la negociación colectiva es la regulación del salario. Eso es así acá y en todas partes del mundo. Después dice Barbagelata que también se caracteriza el derecho laboral porque aparecen nuevas fuentes, ahí está pensando no solamente en la negociación colectiva, que es una fuente muy importante, sino también está pensando en las fuentes internacionales, está pensando otra vez, como veíamos hoy, en la OIT, pero no solo en la OIT, las Naciones Unidas, la OEA, o sea, hay muchas organizaciones internacionales interesadas en regular o que pretenden o que buscan a través de su accionar regular, como veíamos, derechos fundamentales y estándares laborales a nivel internacional. Después dice Orbajelata el carácter negociado de las fuentes, porque esto es muy claro, hasta las leyes son de carácter negociado, en el sentido de que si bien se aprueba el legislador, siempre lo va a hacer, siempre que los legisladores van a escuchar a las cámaras empresariales y van a escuchar a los sindicatos. No es común que hayan leyes en las que los parlamentarios no citen a la Comisión de Legislación a escuchar a los sindicatos. ¿Por qué? Porque los destinatarios son ellos. Entonces, en general, los sindicatos y las cámaras empresariales no solamente negocian los convenios colectivos, sino que también todas las normas que van a aprobarse tienen algún... Y eso pasa, vamos a ver después en la OIT. En la OIT los convenios se aprueban también con los votos de los trabajadores y los empresarios que están presentes en la conferencia de la OIT. Y en general todas las normas jurídicas en materia laboral tienen algún grado de transaccionalidad, algún grado de diálogo, algún grado de consulta, algún grado de participación directa o indirecta de los obreros y de los empresarios. Y después dice Barbagelata que estas normas laborales están sometidas, vamos a verlo después, a algunas reglas novedosas, y ahí se refiere más que nada a la regla de conservación de los derechos adquiridos, en el sentido de que normalmente, vamos a ver después que hay excepciones, normalmente los estándares laborales que van consiguiendo los trabajadores a nivel de las normas internacionales, a nivel de las normas locales, normalmente tienden a fijar mínimos que después tienden a ser superados por otras normas. O sea, en general las normas no se van derogando para ir para atrás, digamos así. O sea, normalmente si los trabajadores consiguen 20 días de licencia por una ley, no es habitual que después pasen a ser 15 días. En general después es porque va a haber otra ley que va a decir, no, 22. O sea, en general las leyes se van ampliando. Digo general porque, como ustedes se ponen a imaginar, en el mundo han habido casos de retrocesos. Ya lo vimos en Uruguay, que pasó muchas veces con la ley de prescripción, que pasó de 10 años a 2 años, después pasó a 5. Y así a veces pasa con algunas normas. No es con lo común. No es lo común, pero bueno, tampoco es que eso nunca suceda. Pero en general ese es el concepto de conservación, de que los trabajadores cuando van adquiriendo a través de leyes, a través de convenios internacionales de la OIT, a través de normas constitucionales, las normas en general, los beneficios, las garantías, las libertades, los derechos, en general van marcando pisos mínimos que después, esa es un poco la idea de conservación, dice Barbagelata, y en el sentido, y después se habla del sobrepujamiento en el sentido de que a través de la negociación colectiva, los trabajadores lo que van tratando es de los convenios, ir superando, mejorando los niveles de protección que se consiguen en las leyes. O sea, el sentido de la negociación colectiva, el sentido tradicional histórico de la negociación colectiva, es tratar de ir mejorando lo que se consigue en la ley. O sea, la ley lo que establece son en general estándares generales. Dice, la licencia de la actividad privada es 20 días por año. Y bueno, de repente después en la salud, las enfermeras lograron un laudo y le dicen son 30 días por año. Y de repente los trabajadores de la industria del medicamento lograron, a través de un convenio colectivo, que sean 28 días por año. Entonces,
ese es un poco el sentido del sobrepujamiento, de que las laudos de los consejos de salarios y los convenios colectivos van a ir mejorando las leyes. Porque las leyes, y esto ya lo dije en la clase pasada, normalmente en materia laboral las leyes no son de orden público absoluto, sino son de orden público social. Recuerden que orden público absoluto significa esto es inmodificable. La ley dice 20 días, no se puede cambiar ni para arriba ni para abajo. Son 20 días. En cambio, son de orden público social. Las leyes en general, el 99,9% de las leyes son de orden público social en el sentido de que marcan un piso que no puede ser derogado para abajo, o sea, para establecer una solución menos favorable al obrero, sino para establecer una solución más favorable a través de un convenio, de un laudo. O sea, vamos a ver que las fuentes del derecho laboral se rigen por el criterio que se llama de sobrepujamiento o de la norma más favorable. ¿Qué es la norma más favorable? Que si hay un conflicto entre dos normas, se aplica la más favorable al obrero. Si hay un conflicto entre dos normas, se aplica la más favorable al obrero. Si la ley dice 20 días y el convenio colectivo dice 30 días de licencia, no se aplica a los 20, se aplica a los 30. Eso es un poco la idea de sobrepujamiento. Y por último, dice Barbagelata que la legislación laboral, el derecho laboral, el derecho del trabajo, se caracteriza, dice él, por lo que él llama un deslizamiento de las normas. ¿Qué es el deslizamiento de las normas? Bueno, el deslizamiento de las normas, del que habla Barbagelata, es ni más ni menos que es bastante común que las normas laborales muchas veces estén sujetas a una interpretación bastante más dinámica, evolutiva, digamos así, bastante más evolutiva con el paso del tiempo y por lo tanto los jueces tienden a adaptar, vamos a decir así, la interpretación de algunas leyes a los cambios que se dan a lo largo del tiempo. Esto es bastante común. A ver, para que ustedes se den cuenta de lo que estoy diciendo. Si uno lee las primeras leyes laborales, la ley del año 15, van a ver que la ley del año 15, en el artículo primero dice, establécese que no podrán superarse las 8 horas de trabajo y empieza a enumerar y dicen, los obreros de fábricas, los carreros de playa, los choferes de tranvías, los trabajadores de los muelles. Entonces, si uno lee esa ley, dice, bueno, pero entonces en realidad la limitación de la jornada es solo para los obreros de los muelles, de los puertos, de la construcción, y creo que dice los empleados de comercio. Entonces quedan afuera todo el resto. Bueno, ¿qué significa esto de el deslizamiento de las normas? Que en general después los jueces van diciendo, no, en realidad la voluntad de esto no fue solamente limitarlo a esos casos específicos de los que estamos hablando, ¿verdad? Sino hacer una interpretación más amplia. En realidad, claro, ¿por qué? Porque claro, en el año 15, básicamente el problema era con los tranvías, con los choferes de los tranvías, pero ya no hay más tranvías. Entonces diría que, como no hay tranvía, entonces los choferes de Cucha o los choferes de Copsa no tienen derecho a la limitación de la jornada, porque pues ya no son tranvías, sino que son ómnibus, ni tampoco los taxis. Entonces ese es un poco el concepto de evolutivo, de que muchas veces los términos y las soluciones, como muchas veces el derecho laboral, yo decía, son muy concretas, y habla entonces de los carreros de playa. Muchos de ustedes los que están acá ni deben saber que es un carrero de playa, porque ese oficio ya no existe, así como ya no existe el oficio como decíamos, del tranvía, del chofer de tranvía. Hay muchas ocupaciones que van desapareciendo. Imagínense que la ley no iba a hablar del teletrabajo, ni se le ocurría en esa época, porque ni había ni computadora, ni había internet y todas estas cuestiones. Entonces, eso es un poco el concepto de deslizamiento, de que los jueces la doctrina, van tratando de amoldar esas normas a las nuevas categorías, a las nuevas ocupaciones, ¿verdad? A los nuevos sectores de actividad. En aquel momento no existía el software, la industria del software. Entonces se va tratando de acompasar muchas veces las soluciones legales a tratar de ir ajustándola, amoldándola a las nuevas situaciones que se van presentando, ¿verdad?, en las normas laborales. De lo contrario, se desactualizarían muy rápido las normas y serían inaplicables. Eso es un poco la idea que dice Barbagelata, de que es bastante común que si uno lee, reitero, las leyes de despido del año 44 y serían casi inaplicables, porque habla solamente del obrero destajista
y habla de los afrales y no sé qué más. Lo mismo pasa entonces con las leyes del año 15, sobre limitación de la jornada, o la ley del año 20 sobre descanso semanal. Si uno lee el artículo primero de la ley 7.720, la ley 7.320 sobre descanso semanal, hoy día la aplicaría solamente a 4 o 5 ocupaciones. Todo el resto quedarían al margen de la ley de descanso semanal, porque la redacción muchas veces no acompasa, ¿verdad?, a los cambios en las ocupaciones, los oficios, las profesiones, los sectores de actividad que van surgiendo con los cambios tecnológicos, etcétera, etcétera. Esto es un poco entonces, en definitiva, para cerrar, lo que Barbagelata dice es: estas particularidades que acabo de mencionar en las fuentes, en la negociación colectiva, en los conflictos, en la forma de interpretar y aplicar las normas, en el concepto de igualdad, que es diferente, en la cuestión de tratar de proteger al sujeto más débil, todo esto es lo que caracteriza y distingue al derecho laboral y lo hace diferente del derecho civil. Para concluir la clase, 2 palabras entonces respecto de la autonomía. Como ustedes saben, una disciplina, y esto no es válido solo para el derecho laboral, sino para cualquier disciplina, se dice que una disciplina es autónoma cuando tiene un campo temático amplio y específico, o sea, los temas, ¿verdad?, son específicos, o sea, los temas tienen especificidad. Entonces la pregunta es: ¿el derecho laboral tiene temas novedosos, tiene asuntos, digamos así, instituciones, temas en sentido amplio, social, que sean distintos, novedosos? Bueno, no hay ninguna duda de que esta cuestión de la relación individual y la relación colectiva de trabajo es una cuestión novedosa, ¿verdad?, diferente, y que hay que darle un encare diferente al que se le daba en el arrendamiento de servicios y el arrendamiento de obras del Código Civil. Entonces, primera cuestión, campo temático novedoso en el derecho laboral. Elaboración de teorías propias. La pregunta es, bueno, recuerda que siempre se dice, para que una disciplina sea autónoma, tiene que tener además teorías propias, o sea, una interpretación propia, una doctrina propia, una jurisprudencia propia. ¿Hay doctrina y jurisprudencia propia? Bueno, no hay duda de que desde la década del 60, 70 ya se consolidó en nuestro país y en el mundo, ¿verdad?, una doctrina separada de lo que era en aquel momento el derecho civil. O sea, hay un pensamiento sobre la relación de trabajo que se ha autonomizado y que obviamente se ha desprendido de las teorizaciones que se hacían sobre el arrendamiento de obra o el arrendamiento de servicio aplicado al derecho civil. Y después vamos a ver, en materia de convenio colectivo, hoy no podemos decir que el convenio colectivo es un contrato, por lo tanto no se le pueden aplicar las categorías que rigen al convenio colectivo, que rigen el contrato. O sea, aplicarle el 1291 y otras categorías del Código Civil, vamos a ver que si bien hay cosas que siguen siendo aplicables, otras son diferentes y son novedosas. Y lo mismo respecto de la metodología, y las perspectivas, las ideas propias de nuestra disciplina. Hoy día entonces se dice que una disciplina, el derecho, una rama del derecho, es autónoma cuando tiene autonomía científica, autonomía legislativa, autonomía jurisdiccional y autonomía didáctica. Reitero, autonomía científica, autonomía legislativa, autonomía jurisdiccional y autonomía didáctica. Entonces la pregunta es: ¿el derecho laboral hoy día tiene autonomía científica, legislativa, jurisdiccional y didáctica? La respuesta es indudablemente sí, por lo menos en la enorme mayoría de los países del mundo. Tiene autonomía científica porque tiene principios propios y porque tiene una materia propia, el estudio de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, que parecería, todo indica, ¿verdad?, que los problemas del empleo, los problemas que sean en el marco de la relación de trabajo, los problemas que sean en el marco de las relaciones colectivas, los conflictos colectivos, la negociación colectiva de la huelga, parecerían ser una cuestión que no puede ser abordada en el marco del Código Civil y ser resuelta con las categorías que establece el Código Civil. Autonomía legislativa. Bueno, parecería que desde 1915 al día de hoy hay convenios colectivos, hay normas internacionales, normas, previsiones constitucionales, leyes, decretos, convenios colectivos, laudos que regulan una materia que parecería que es diferente de la que existía bajo el Código de Napoleón. Autonomía jurisdiccional. Bueno, como ustedes saben, hay justicia especializada. Desde hace muchísimos años, en la década del 70, se han creado tribunales especiales, ya, por lo menos en Montevideo. En el interior del país
pero en Montevideo existen jueces del trabajo. Y bueno, y después a nivel de alzada, o sea, de segunda instancia, tenemos tribunales de apelaciones del trabajo. Y por último, autonomía didáctica. Ya hace muchos años, ya estamos hablando ahí, desde 1925 ya hay una cátedra propia. En aquel momento no se llamaba, obviamente, derecho laboral, sino que en aquel momento se llamaba legislación obrera, después se llamó legislación social. Pero bueno, desde la época de Emilio Frugoni, en 1925, se ha ido creando una cátedra propia que después fue generando libros propios, los libros de Pla, los de Barbagelata, después vinieron, bueno, los de Ferrari, después vinieron los libros de Hermida, de Mantero, los de Juan Raso, en fin, hoy día ya tenemos hay tratados, no acá, sino en todas partes del mundo, que justifican que hay también una autonomía didáctica. Y concluye la clase diciendo que esta autonomía, como es obvio, no es una autonomía absoluta y total. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho laboral no es una rama que se independizó totalmente del resto del derecho y que nunca va a ser aplicable el título preliminar del Código Civil u otros principios del derecho común. ¿Por qué? Porque en realidad, como dicen los autores, el derecho laboral no es una rama totalmente autónoma, sino que es un derecho especial. El derecho especial lo que significa es que no rehúye de la aplicación de algunos principios generales. Y vamos a ver después que el concepto de buena fe, de abuso de derecho, y así, bueno, hay cantidad de categorías en las cuales vamos a tener que, muchas veces cuando hay lagunas, cuando no hay una solución que está dentro de las normas del derecho laboral, va a haber que recurrir muchas veces a principios que son del derecho civil o que son del derecho común, y que por lo tanto no implica que haya una ruptura total, sino que significa que si la solución al problema está dada en una norma laboral, se aplica la norma laboral, no voy al Código Civil. Pero cuando hay un vacío, y tampoco puede ser resuelto a través de las normas laborales, bueno, voy a tener que acudir muchas veces a principios derivados del derecho civil, o sea que no es una ruptura total o una ruptura absoluta. Muchas veces en derecho laboral, y ustedes tienen, por ejemplo, en la placa, ejemplos de abuso de derecho, de la ruptura anticipada de un contrato a plazo, el tema de la transacción. En materia laboral no está resuelta la transacción. ¿El trabajador puede transar con la empresa un litigio? Vamos a ver después que no hay duda de que sí, que puede transar, pero no, el contrato de transacción no está regulado en materia laboral. Pero bueno, entonces la transacción en materia laboral se va a regir por la transacción que está establecida en el Código Civil, con algunas particularidades o algunas especificidades que va a establecer después la doctrina o la jurisprudencia. En fin, entonces, para concluir la clase, la autonomía del derecho laboral no es absoluta. Ustedes no me pueden poner un escrito, yo le apunto la autonomía, el derecho laboral hoy día rompió totalmente con el derecho civil, la respuesta es negativa. No pueden poner, ¿verdad?, marcar como verdadero eso. ¿Por qué? Porque esa ruptura es relativa, en el sentido de que es un derecho especial, ¿verdad?, que sigue teniendo vasos comunicantes con el derecho civil, así como también con el derecho constitucional, así como también, ¿verdad?, con el derecho de los derechos humanos. O sea, el derecho laboral tiene vasos comunicantes, no es un segmento estanco, sino que es, como todo el derecho, son vasos comunicantes. Ahora no hay ninguna disciplina, es absolutamente autónoma, pero en particular esto es una reflexión que refiere sobre todo al derecho común, o sea, al derecho civil, digamos así. Y esa ruptura, reitero, no es absoluta. Esa ruptura no es de carácter absoluto. Bueno, estamos en la hora. Y veo que Franco levantó la mano. Adelante, Franco. Sí, mi consulta venía por el lado de la autonomía. ¿Podemos leer la de Pilar Rodríguez también? Sí, sí. ¿De dónde recomienda? Sí, claro. Yo le diría que autonomía es Pilar Rodríguez, es el autor que lo explica mejor. También lo explica bien Juan Raso. Delgue. Yo le diría que ese tema de autonomía, que van a haber un par de preguntas sobre eso en el múltiple opción, sí, eso leanlo en PLA, es el más claro de todos. Exactamente. Bien, muy amable, gracias. Bueno, no sé si Alicia, Federico, Josefina, alguno de los ayudantes que estén presentes tiene alguna intervención. No, muy claro todo. Bueno, perfecto. Entonces, recuerden que están convocados libremente, voluntariamente, esto no es trabajo forzoso, para el miércoles a las 18:30, los que quieran y puedan prenderse a ese Zoom que tienen ahí en el chat, a esos datos que dimos. Y bueno, ahí, como dijimos, Josefina va a estar atenta para anotar el nombre de aquellos que se pudieron
ver. Y bueno, y a las 19:30 nos volvemos a ver para seguir hablando de, fíjense cuál es el tema que viene después en el orden de la lista. Ah, perdón, me olvidaba, perdón, discúlpeme, el miércoles no hay clase porque hay un paro, me olvidé. O sea que, discúlpeme, me olvidé. Eso estaban preguntando en el chat. Comentaba algo, sí. Disculpa, Estudiante. el miércoles no hay clase, o sea que el que quiera aprenderse en el Zoom lo puede hacer hasta la hora 20. No hay clase porque vi que hay un paro de toda la enseñanza pública, así que no hay paro, perdón, no hay clase el miércoles. Lo vamos a mandar igual por la EVA, pero si ustedes tienen un WhatsApp general, les pido por favor que lo hagan. El miércoles no hay clase, pero ese Zoom, el que quiere aprenderse voluntariamente, ese Zoom no se suspende porque no es organizado por la facultad. Eso es organizado por los abogados laboralistas. Discúlpenme, me he olvidado de avisarles. O sea que el miércoles no hay clase. Nos vemos entonces el viernes o el miércoles para los que estén en el chat. Chau, chau. Buenas noches a todos. Muchas gracias.